Hola, bienvenidos a esta sesión sobre la unidad 1 de la asignatura de Evaluación e Intervención en Dificultades de Aprendizaje del Máster en Psicopedagogía. En esta unidad vamos a hablar sobre la evaluación psicopedagógica y la elaboración de informes también psicopedagógicos. La unidad la voy a dividir en dos vídeos para facilitaros un poco la asimilación de los conocimientos y también el visionado del vídeo, porque si no se iba a alargar yo creo que demasiado para ser un vídeo pedagógico. Así que una vez que finalicéis este vídeo, si queréis continuar con el resto de la unidad, lo único que tenéis que hacer es pinchar en el siguiente enlace que aparecerá en el aula justo debajo como unidad 1 parte 2 y así podéis continuar hasta el final de la unidad. En un principio, bueno, aunque no es contenido exacto de la asignatura, sí que me gustaría empezar por el paradigma que va a guiar un poco pues, tanto nuestro concepto de dificultades de aprendizaje como su evaluación y su intervención, ¿no? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un concepto sobre la educación que consiste en un maestro y un alumno que el maestro le da una serie de conocimientos y contenidos a ese alumno y este alumno se lo devuelve en la evaluación, pues lo más normal es que las dificultades de aprendizaje las entendamos en ese proceso de transmisión de conocimientos, ¿no? Hay un proceso de transmisión, puede que se dé una dificultad en ese proceso o en el propio alumno o en el propio profesor. Y ahí es donde nosotros vamos a evaluar y a intervenir. Pero, sin embargo, si tenemos una visión más global y más abierta de lo que es la educación y la concebimos como una preparación para la vida, una preparación, una formación de ciudadanos competentes, no solamente para la sociedad del día de mañana cuando finalicen la escolarización, ¿no? Que dicen mucho, sino para esa sociedad en la que ya están insertos, en la que cuando abandonan el centro están actuando como individuos propios, dependiendo un poco de la edad, también tienen una libertad mayor o menor, pero ya están interviniendo en la sociedad actual e incluso dentro de su propia aula ya están figurando como agentes de la sociedad. Por tanto, si concebimos de esa forma la educación, desde luego que la concepción será más holística y nuestra evaluación y nuestra intervención no se centrará solamente en ese pequeño proceso, sino que también tendremos en cuenta todos los aspectos personales y contextuales que estarán interviniendo en la educación de nuestro alumno. Aquí he puesto una imagen que, bueno, con la que intento conceptualizar un poco lo que es la igualdad de oportunidades, porque cuando decimos que todos los alumnos tienen derecho a recibir una igualdad de oportunidades, nos podemos encontrar con que nuestra actuación, ¿no? Primera o directa pueda ser que les intentemos dar a todos lo mismo, ¿no? Para ser justos vamos a darles a todos lo mismo, pero claro, darles a todos lo mismo no significa darles lo que necesita cada uno para alcanzar no una misma meta, sino la meta que esa persona necesita. En este caso, bueno, todos necesitan lo mismo, que es ver el partido de fútbol, ¿no? Veis que el más chiquitito tiene una caja pequeñita y luego le ponen con otra caja, entonces todos consiguen el mismo objetivo, que es ver o disfrutar de ese partido de fútbol. Pero si cambiamos ese disfrute y si pensamos en esta igualdad de oportunidades como darle a cada uno lo que necesita para llegar a la meta que él tiene propuesta, porque está claro que para todos no va a ser la misma meta, no todos tenemos los mismos objetivos, no todos nos marcamos los objetivos igual de ambiciosos y no todos podemos conseguir los mismos objetivos, pero si sí que encontramos un objetivo más a nuestra medida, lo suyo será que tengamos lo que necesitamos para conseguir ese objetivo que nos hemos marcado. Entonces, en ese caso sí que la igualdad de oportunidades estaría ahí y la función del psicopedagogo sería precisamente esa, que el alumno encuentre en nosotros esas oportunidades que le faltan para conseguir lo que se ha propuesto.
Las dificultades de aprendizaje quiero que se entiendan siempre dentro de un continuo durante la escolarización, desde que se matricula hasta que finaliza la escolarización. Por tanto, no siempre las dificultades de aprendizaje serán tan significativas o tan intensas o en los mismos ámbitos durante todo el proceso de escolarización, sino que están dentro de un continuo, a veces mayores, a veces menores, a veces no habrá dificultades, pero siempre, entonces en ese momento estaremos alerta previniendo para que no surjan más y en el momento que haya haremos una intervención para que se minimicen o desaparezcan. ¿Vale? Entonces, tanto las dificultades específicas como las no específicas se van a traducir con un fracaso escolar y este fracaso no tiene por qué ser siempre un suspenso, una promoción de curso o una expulsión del sistema educativo. Habrá alumnos que estén en ese punto y para ellos eso sea un fracaso escolar y habrá alumnos que no estén siendo señalados por nada, puesto que estén consiguiendo sus pasar de curso en todas sus etapas y van consiguiendo todos los exámenes más o menos poco a poco, pero resulta que ese alumno tiene un potencial que no se está ajustando a sus resultados, sino que tiene mucho más potencial. Entonces eso también es un fracaso escolar. Es decir, no le estamos dando a ese alumno o no estamos extrayendo de él o él no está obteniendo todo el rendimiento que podría obtener de sí mismo y de él en la etapa escolar, ¿no? en ese ámbito más académico. Entonces, nosotros como psicopedagogos tendremos que evitar todo el fracaso escolar, tanto para el que está al borde de la expulsión del sistema educativo como para el que está bien, va bien, ¿no? Lo que se puede considerar bien, bueno, va aprobando, pero no está obteniendo el máximo de sus posibilidades. La evaluación psicopedagógica bueno, puede parecer que es algo antiguo, ¿no? Por todo lo que hay escrito y estudiado sobre ella, pero en realidad es relativamente reciente, puesto que surgió en los años 50 en Norteamérica, cuando se pusieron de moda los programas de mejora de la educación y para valorar su eficacia se empezaron a realizar esta serie de evaluaciones. En un principio se evaluaba solamente al alumno. Luego ya se fue incrementando esta evaluación y se vio que también se podía evaluar de alguna forma la tarea. Y por último, ya se incluyó también el ambiente, de forma que se fue creando una evaluación bastante más completa y afín a la información que necesitaban ellos obtener. Era qué eficacia estaban teniendo esos programas de mejora en el ámbito general educativo, no solamente para un alumno o para una tarea concreta o sin tener en cuenta, por ejemplo, el ambiente. Los tipos de evaluación que existen, así los más significativos serían, por un lado, la evaluación diagnóstica, que se centra en obtener lo que no está yendo bien, ¿no? Qué es lo que puede estar interfiriendo, qué interferencia existe, la evaluación formativa, que se trata de dar una serie de retroalimentaciones a una serie de resultados para que esos resultados vayan mejorando poco a poco hasta que se logre el objetivo marcado. Y por otro lado estaría la evaluación sumativa, que lo que va haciendo es acumular una serie de resultados hasta obtener un resultado final. Entonces, la evaluación psicopedagógica, como su propio nombre indica, lo que evalúa es, por un lado, los aspectos psicológicos que interfieren en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y, por otro lado, los aspectos más pedagógicos, didácticos o sociales que también están interfiriendo y transformando, ¿no? e incidiendo en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo primero que deberíamos hacer cuando vamos a realizar una evaluación psicopedagógica es fijar el objetivo de nuestra evaluación. Nuestra evaluación no va a ser la misma, ni la vamos a pautar de la misma manera, ni vamos a utilizar el mismo procedimiento si es una evaluación de diagnóstico con unos padres preocupados que traen al niño con una serie de problemas que le ha indicado el tutor de realización en clase, que no sabe muy bien qué le pasa, que fíjate que estas son la sintomatología, pero no sabemos muy bien qué es lo que le puede pasar y lo necesitamos para intervenir lo antes posible.
como si queremos obtener el nivel determinado en un área concreta para una serie de alumnos, pues por ejemplo, a los de cuarto de la ESO les vamos a aplicar una prueba de nivel para, yo qué sé, las áreas de lectura y escritura, pues a todos, el PROLEC, el PROESC, y vamos a ver qué resultado obtiene cada uno, ¿no? Esto que se hace en muchos centros, o una evaluación de chequeo, por así decirlo, en la que en muchos centros pues tiene o padres que lo contratan de forma particular, pues cada año o cada cierto tiempo se evalúa a un sujeto sus habilidades o sus capacidades en una serie de áreas concretas, ¿no? Entonces, ahí se tiene un determinado nivel y cuando se vuelve a hacer una evaluación de contraste, pues se puede detectar si algo ha variado, ha mejorado o ha empeorado y, por tanto, tenemos alguna posibilidad de intervención para que no vaya a más y se minimice o se elimine esa dificultad. Será fundamental tener en cuenta el contexto en el que estamos evaluando, puesto que no podemos dirigir las mismas pruebas y el mismo procedimiento, pues como os decía, a unos padres preocupados que llevan por primera vez a su hijo a un psicopedagogo, como a un niño que ya ha sido evaluado y tratado varias veces, pero parece que cada vez que tiene un pico madurativo algo cambia o simplemente pues son padres muy preocupados que quieren tenerle siempre evaluado para que no se les escape nada porque necesitan un alto rendimiento por X motivos, yo qué sé. Muchas veces el contexto va a ser dispar, los motivos de la familia van a ser también dispares o los motivos del maestro o las circunstancias del alumno. Está claro que no vale de nada saber cuál es su competencia en lectura si la dificultad del alumno es que directamente no le llevan al colegio. No. O sea, aunque debería estar escolarizado porque está en la etapa obligatoria, va un día sí y 10 no. Entonces, no es la misma evaluación que vamos a realizarle a él que la que le vamos a realizar, pues el que os decía que le tienen chequeado cada año o cada 2 años, ¿no? Luego, será fundamental tener en cuenta la consideración global de la persona, no solamente como alumno, como hijo, como compañero, como, como sujeto de estudio, ¿no? Sino que tenemos que hacer una construcción de la persona en base a todos los datos que nos están ofreciendo. Por un lado vamos a obtener datos de la familia, por otro lado vamos a obtener datos escolares, por otro lado vamos a obtener datos personales y con todos esos datos, no, a ver si consigo explicarlo bien, no intentamos conseguir una suma de datos, sino una elaboración de lo que es la persona. Porque todos esos datos, aunque nos los estén dando por separado, se están influyendo entre sí. Porque las personas no tenemos por un lado nuestro aspecto social, por otro nuestro aspecto académico, por otro nuestro aspecto, no, sino que todos los contextos en nosotros se influyen y son influidos por otros aspectos que quizá ni siquiera conozcamos. Por tanto, nuestra función es trazar ese perfil siempre teniendo en cuenta la globalidad de la persona. Y, por supuesto, partir del modelo que vamos a seguir. En la legislación actual y en el manual se habla del modelo biopsicosocial, que justo trata eso. Un modelo en el que hay varios contextos que se influyen los unos a los otros. Entonces, sobre qué es la evaluación psicopedagógica, hay varias definiciones en el manual. Y yo me quedaría con lo que dice la legislación, que como podéis ver, la legislación que aparece es de la LOCSE, pero es verdad que ni en la LOE ni en la LOMCE se han obtenido una identificación o definición tan en firme como esta, sino que directamente en las siguientes legislaciones de lo que se ha hablado es de que pasan esa definición a lo que pueda regular la comunidad autónoma en cuestión. Entonces, como no hay mucha diferencia entre lo que decía la LOCSE y lo que supone ahora una evaluación psicopedagógica, podemos partir de esta. Y lo que dice es que sirve para determinar si hay necesidades específicas de apoyo educativo. Esta concepción sí que ha variado a lo largo del tiempo. Antes eran necesidades educativas especiales, ahora no, ahora es mucho más concreta y se refiere a las necesidades específicas
de apoyo educativo que va a requerir el alumno, ¿vale? Esta acepción sí que hay que utilizar con la nomenclatura actual. Luego, también servirá para elaborar el dictamen de escolarización, ¿no? Decidir si un alumno tiene que estar en una aula ordinaria, en una aula ordinaria con apoyos, en una aula especial, en un centro especial, ¿no? Luego la necesidad de flexibilizar la escolarización, si es necesario, uy, ahí se me ha escapado una S, si es necesario saltar algún curso, si solamente es necesario en algunas áreas en las que tiene que estar en otro nivel distinto al de sus compañeros de edad. Luego, qué adaptaciones curriculares significativas se recomiendan hacer para un caso concreto. Las no significativas normalmente nosotros no las mencionamos puesto que se tienen más tomadas en cuenta como medidas ordinarias que suele tomar el maestro sin necesidad de nuestra orientación. Pero en la intervención yo siempre digo que si es necesario, que siempre incluyamos una orientación sobre estas necesidades para los maestros, para su elaboración en el aula, puesto que aunque muchas veces ellos ya saben lo que tienen que hacer, la orientación o el respaldo del psicopedagogo, pues también a ellos les va a venir fenomenal para trabajar sobre seguro lo que ya están haciendo con ese alumno, ¿no? Luego, por otro lado, serviría para determinar la necesidad de recursos materiales o personales y apoyos. Y a partir de cuarto de la ESO también servirá para la orientación profesional o escolar de ese niño, pues para elegir los itinerarios correspondientes a partir de cuarto de la ESO o el itinerario profesional o escolar que quiere seguir si es que no quiere continuar en la escolarización obligatoria, un poco lo que más se ajuste a sus necesidades y a sus posibilidades también y a sus intereses. Entonces, los modelos psicopedagógicos, ¿para qué sirven? Bueno, pues porque van a dar consistencia o respaldo o justificación teórica a la evaluación que vamos a realizar y a su intervención. Por un lado estaría el modelo psicométrico, que está basado en pruebas psicométricas, como su propio nombre indica, y es un modelo que es verdad que es bastante objetivo. Es relativamente fácil de usar, puesto que son pruebas tipo test o escala Likert, ¿no? En la que el sujeto nosotros vamos eligiendo una respuesta que más se ajusta y luego para corregir, pues igual, se anota el número de respuestas o se va metiendo los resultados en una página web o en una aplicación, dependiendo un poco también de lo antiguo que sea el instrumento. Y ya con esos resultados cuantitativos nosotros elaboraríamos la parte cualitativa. Ese es el hándicap del modelo psicométrico, que la parte cualitativa corre a riesgo del saber hacer del psicopedagogo. Entonces, si no tenemos todavía demasiada experiencia, es posible que este tipo de evaluación nos resulte un poco más complicada o incluso arriesgada, puesto que estaremos haciendo inferencias. Es necesario comprobar la muestra que se ha utilizado para cada uno de los instrumentos, pues de que si no coinciden las muestras con la muestra que vamos a utilizar nosotros, los datos no serán válidos. Y también hay que tener muy en cuenta las interferencias que pueden tener en el contexto o la deseabilidad del sujeto evaluado que intente falsear esas respuestas, ¿no? Que intente contestar intentando simular una forma de ser que en realidad no es lo que él siente, piensa o desea en realidad, ¿no? Entonces ese sería el hándicap de ese modelo. Luego estaría el modelo médico, en el que se centra solamente en lo que no funciona, en el déficit, y es un modelo que se utiliza para obtener únicamente diagnósticos. El modelo se llama médico precisamente porque en la medicina sí que funciona bastante bien, porque a nosotros cuando nos duele una pierna, por ejemplo, pues es posible o lo más normal es que nos duela la pierna por alguna dificultad, algún problema que tengamos solamente en esa pierna, ¿no? Y no haya nada más relacionado. Suele ser lo más normal, a no ser que sea algo bueno que tiene que ver pues a lo mejor con la espalda, pero lo normal es que si nos duele algo, el problema esté ahí. En cambio, en las personas, como somos una serie de sistemas y contextos relacionados, pues no es más habitual que tenga relación con otros contextos, por tanto ese modelo médico se quedaría un poquito corto
en cuanto a lo que necesitaríamos. Y luego estaría el modelo psicodinámico, que está basado en el psicoanálisis y que toma como información principal la percepción subjetiva del sujeto. Entonces, bueno, al tener en cuenta toda esa visión subjetiva, es verdad que puede resultar menos fiable por ser demasiado subjetivo, pero la parte buena sería el humanismo de Rogers, que tiene en cuenta pues, la persona como ámbito global y como fuente de información, que eso sí que nos serviría a nosotros y que tenía mucho que ver con el modelo biopsicosocial. El modelo conductual está basado en las conductas que son observables, ¿no? Conductas muy concretas que podemos definir y expresar en términos medibles. Por ejemplo, cuando un niño tiene una rabieta, y tiene una rabieta siempre los martes por la noche cuando hay pescado, ¿no? Entonces, estamos ahí teniendo en cuenta variables de cantidad, intensidad, tiempo y concurrencia, ¿no? Entonces, este modelo sería muy efectivo cuando se trata de ese tipo de situaciones, ¿no? Una conducta que podemos decir que le da una rabieta, pues justo los martes porque está muy cansado, porque ese día tiene piscina y además hay pescado que no le gusta. Entonces ese día no cena y además de no cenar, como nosotros le obligamos, tiene una rabieta. Bueno, pues vamos a ir cambiando variables, ¿no? Esta sería la intervención, que están muy ligadas, porque además de estar definiendo la conducta, podemos ir interviniendo sobre la marcha. Cambiamos las variables. Bueno, el martes no le des pescado, que es cuando está cansado, y vamos a ver si es por el pescado o porque está cansado. Si ninguna de estas cosas interviene, vamos a ver si es que es por la noche o es porque tiene rabieta siempre el martes, porque es justo cuando no está su padre, yo qué sé. Cosas así que jugando un poco con el ambiente, podríamos conseguir una intervención efectiva y cambiar, pero ya os digo, tendrían que ser una serie de conductas, no de ningún proceso interno más específico. Entonces, bueno, esta es una intervención interesante para el aula, la modificación de conducta, y que si os interesa, pues no sé si lo vais a ver en alguna asignatura, si no podríamos hacer alguna sesión relacionada. Luego estaría el modelo cognitivo, que se centra en el sistema de procesamiento de información, ¿no? Entonces, dentro de este sistema de procesamiento, lo que va haciendo es identificar qué elemento es el que va a fallar o qué elemento es el que está fallando en ese sistema, y por tanto, una vez que tiene ese elemento identificado y aislado, si ese está interfiriendo en otros y por tanto hay causas como secundarias de ese elemento dañado, ¿no? Entonces, al tenerlo tan identificado, también nos indica dónde tenemos que intervenir, es como muy concreto. El hándicap de este modelo sería que nadie solamente tiene un ámbito cognitivo, sino que influyen otros factores como puede ser pues, la actuación o las emociones. Entonces, de ahí surge el modelo cognitivo-conductual. En este modelo se habla de comportamiento que se influye por las cogniciones o los pensamientos y que a su vez están influidos por las emociones o por lo que siente el sujeto. Entonces, lo que se busca en este modelo es un aprendizaje eficaz en el que el rendimiento es óptimo, equilibrado, y se desarrollan las variables personales acorde a este equilibrio, pero claro, habría una serie de fases de lo que se llamaría el aprendizaje ineficaz. Cuando hay un alumno que pues a lo mejor tiene unas técnicas de estudio deficitarias, por tanto no ha estudiado bien y obtiene un fracaso cuando él esperaba otro tipo de resultados por el tiempo dedicado o por el esfuerzo, lo normal es que en la siguiente vez que tenga que enfrentarse a una evaluación no estudie tanto o no se dedique tanto porque él cree que no lo hace bien o que hay algo que no marcha bien en él, en esa asignatura o lo que sea, y por tanto va a obtener otra vez un fracaso. Una vez que ha obtenido ya una serie de fracasos repetidos,
ya directamente de pensión aprendida, no lo intenta y, por tanto, por supuesto, vuelve a suspender. Siempre que el fracaso escolar se debe a las creencias o a las expectativas, sí que podríamos basar la intervención en lo que, como os comentaba, en la modificación de conductas, y suele ser bastante efectivo si se aíslan bien las conductas y se intervienen con las variables necesarias. Las fases de la evaluación psicopedagógica, serían en primer paso, sería la detección del caso, que suele llevarse a cabo por el tutor o por los padres o por la junta evaluativa, ¿no? Ahí de repente hay un fracaso escolar, unos resultados no esperados o que son extraños para nuestro alumno, nuestro sujeto, y entonces se llevan a cabo una serie de medidas ordinarias, ahí todavía no interviene el profesional, y a raíz de estas medidas ordinarias no se obtiene el resultado esperado. Por tanto, ya se deriva el caso a nuestra figura, al psicopedagogo, y ya llevaríamos a cabo las fases propias de la evaluación psicopedagógica. La recogida inicial que nos pueden dar los tutores, los profesores o la familia o el propio estudiante y sus compañeros, la formulación de hipótesis y junto con la información que creamos que nos puede resultar de utilidad para confirmar esas hipótesis, la redacción del informe con los resultados y las propuestas de intervención y el seguimiento y el cierre. Aquí se acaba este primer vídeo y, como os decía, podéis continuar con la unidad en la parte 2. Muchas gracias y hasta ahora.